En un rincón sombrío y poco explorado de la enigmática biblioteca celestial, entre las páginas polvorientas de las escrituras y los susurros etéreos de ángeles, se encuentra una cuestión que ha fascinado a teólogos y creyentes a lo largo de los siglos: el misterioso concepto del purgatorio. ¿Qué secretos inimaginables se ocultan tras este reino inmaterial? Y más importante aún, ¿qué nos dice Jesús sobre él? Mientras el eco de estas preguntas nos envuelve, recordemos aquel pasaje en Mateo 5:26, donde Jesús advierte: no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Antes de que nuestros pensamientos se pierdan completamente en este bosquejo de la eternidad, imaginemos una antigua catedral donde la luz del sol al amanecer filtra a través de vidrieras que dibujan escenas de esperanza y redención. Aquí, rodeados de vibrantes imágenes de santos y profetas, respira nuestro curioso protagonista. El purgatorio, un concepto que gusta de escapar entre los dedos de la certeza. Es un mundo donde las almas vagan, atrapadas entre el peso del pecado y la promesa de la luz eterna. Pero, ¿es realmente un lugar o un estado de espíritu? ¿Dónde encaja en la vastedad de las enseñanzas de Cristo? Para descifrar este enigma debemos adentrarnos en las palabras de Jesús, escrutando cada parábola, cada advertencia y cada mensaje lleno de compasión. Tal vez, el purgatorio no sea una mera invención medieval, sino un reflejo de una justicia misericordiosa, ese término medio entre la condena y la salvación. ¿Acaso Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio pistas ocultas sobre este proceso de purificación, como un maestro que susurra respuestas en la penumbra de la duda? Cuando afirmaba que los mansos heredarían la tierra, o que el amor sería el mandamiento supremo, quizás aludía a un camino de expiación que las almas deben recorrer. A medida que esta narrativa se despliega en nuestra mente, suena una pregunta persistente y resonante: ¿es el purgatorio una manifestación de la indulgencia divina, donde el fuego no consume, sino que purifica? ¿O es una concepción humana en nuestra búsqueda por entender la infinita justicia de Dios? Siguiendo esta brújula de incertidumbre y maravilla, nos aventuramos a través del tejido intrincado de textos y doctrinas para aproximarnos a una verdad que podría deslizarse a la vista, como un relámpago en el horizonte. Así, con el corazón palpitante y la mente abierta, emprendemos juntos este viaje hacia lo desconocido, hacia las profundidades del saber y tal vez hacia una mayor comprensión del mensaje del Salvador. Preparemos pues el alma, porque el tiempo es nuestro único aliado en esta travesía mística, en busca de lo que Jesús realmente quiso decirnos sobre el purgatorio. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento y revelación. Imagina abrir un libro sagrado, esperando encontrar respuestas directas, diáfanas, casi como destellos de una verdad ineludible, solo para descubrir que entre sus páginas se esconde un silencio ensordecedor. Uno de estos silencios místicos se encuentra en los evangelios respecto a una palabra que ha generado siglos de debates teológicos y fervoroso misterio: el purgatorio. ¿Cómo es posible, se preguntan algunos, que esta idea central para ciertas tradiciones cristianas no tenga una mención explícita en las enseñanzas directas del mismísimo Jesús? Este misterio podría parecer un acertijo sin solución, una sombra que danza en el velo místico de las Escrituras. Cuando nos adentramos en los Evangelios, buscamos las palabras de Jesús como quien busca un faro en la tempestad, esperando encontrar claridad. Sin embargo, en este caso, encontramos algo muy diferente. La asombrosa ausencia de la palabra purgatorio nos invita a una reflexión más intrincada, un viaje hacia los matices de lo no dicho. Es como si Jesús hubiera querido dejar una grieta en la comprensión humana, un espacio para que la fe y el cuestionamiento se entrelacen en una danza atemporal. Este espacio vacío no es mera omisión, es una invitación a explorar el límite entre lo conocido y lo desconocido, a perdernos en el misterio del mundo espiritual. Los evangelios nos entregan parábolas que sugieren estados intermedios y procesos de purificación, como el enigmático abrazo de la misericordia divina en el más allá, pero nunca una descripción directa del purgatorio. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué este silencio? ¿Acaso Jesús, en su divina sabiduría, deseaba que esta fuera una verdad a ser buscada, no simplemente revelada? Esta posibilidad se convierte en un puente hacia el misterio, un desafío a desencadenar nuestra imaginación teológica para interpretar lo que yace entre líneas. Estas sutiles insinuaciones funcionan como claves para una puerta que Jesús deliberadamente dejó entreabierta, una puerta que promete gloriosas verdades ocultas a aquella búsqueda rigurosa, a aquellos con la voluntad y el deseo de sondear sus profundidades. De esta manera, la ausencia directa de la palabra purgatorio se transforma en una maquinación divina, un enigma que sigue inspirando a los buscadores de lo eterno y desafiando a los lectores de las Sagradas Escrituras a caminar por el sendero de la interpretación y el descubrimiento espiritual. En este misterio reside el poder de una fe viva,
capaz de descubrir significados ocultos dentro de un silencio que paradójicamente habla con una potencia resonante. Imagina por un momento una noche oscura y silenciosa, donde el viento susurra secretos antiguos entre las ramas de los árboles. En ese susurro se insinúa una pregunta que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurre después de que damos nuestro último suspiro? En el Evangelio de Mateo, Jesús ofrece palabras que, aunque veladas por el manto del tiempo, parecen esconder claves sobre este enigma eterno. Específicamente, en Mateo 12:32, encontramos un pasaje que podría abrir las puertas a un misterio aún más profundo. ¿El perdón en este siglo o en el venidero? ¿Qué podría significar esto? Para aquellos que escucharon estas enseñanzas por primera vez, en un tiempo donde la muerte era un misterio aún más insondable, las palabras de Jesús debieron resonar como un eco de esperanza, pero también de desconcierto. ¿Podría existir un proceso de purificación tras la muerte? Una suerte de limpieza espiritual que trascienda las barreras del tiempo. Esta reflexión ha llevado a teólogos y estudiosos a explorar lo que se llama el purgatorio, una esfera de existencia donde las almas podrían ser liberadas de sus imperfecciones. Pero este concepto no es solo cuestión de teología, es una aventura espiritual que invita a contemplar la naturaleza del perdón divino. Imagina un lugar donde el alma, liberada de su prisión terrenal, pudiera experimentar un apacible y, a la vez, inquietante viaje en busca de su propia sanación. No es un destino final, sino quizás un tránsito entre nuestra humanidad y nuestra trascendencia, una chispa de esperanza en la vastedad de la eternidad. La parábola de la deuda impagable, que Jesús comparte en otro pasaje, ofrece una clave simbólica para entender este proceso. Un siervo, incapaz de pagar una suma absurda y extraordinaria, recibe el improbable regalo del perdón de su deuda. Pero esta misericordia, mientras libera, también conlleva la introspección y la transformación. Del mismo modo, las almas en este presunto proceso de purificación pueden encontrarse enfrentadas a sus vidas pasadas, descubriendo el camino hacia el perdón y la reconciliación. Así, mientras las campanas del misterio repiquetean en nuestras almas, es imposible no preguntarse, ¿es este proceso de purificación un regalo de amor que se extiende más allá de la muerte, o un espejismo creado por nuestro temor al olvido? En este viaje, no buscamos una respuesta definitiva, sino más bien una comprensión del misterio divino, uno que nos llama a mirar más allá del horizonte y hacia la eternidad. Imagina por un momento un grupo antiguo de individuos sentados alrededor de una fogata titilante, en una noche oscura y silenciosa en medio del desierto, sus rostros iluminados por las llamas, estoicos y reflexivos, sus voces apenas susurros llevados por el viento. Este era un mundo donde las escrituras y relatos pasaban de generación en generación, cada palabra cargada de misterios insondables y profundas verdades espirituales. Ahí, en medio de ese crisol cultural y espiritual, se gestaba una tradición de creencias sobre la vida después de la muerte que traspasaría las arenas del tiempo para influir en otra gran fe, el cristianismo. La influencia de la tradición judía sobre el pensamiento cristiano inicial es un relato lleno de misticismo y profundidades no siempre comprendidas. En las épocas antiguas de la fe hebrea, la idea de una vida más allá de la tumba comenzaba a despuntar tímidamente entre las oscuras cavidades del Sheol, un lugar vago y sombrío donde los muertos residían en una existencia tenue. En los primeros siglos antes de Cristo, movimientos dentro del judaísmo como los fariseos y los esenios empezaron a explorar y definir con mayor claridad esta vida post-mortem, añadiendo elementos como la resurrección de los muertos, el juicio final y la distinción entre justos y pecadores. Estas ideas fueron recogidas por los primeros cristianos, quienes las entrelazaron con la figura central de Jesús, cuyo mensaje añadía un matiz completamente nuevo y radical: la promesa de vida eterna a través de su sacrificio y resurrección. Resulta fascinante observar cómo las semillas de estas creencias judías se arraigaron en el suelo del cristianismo naciente, sirviendo de puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo oculto y lo revelado. Sin embargo, la influencia judía no solo forjó dogmas, sino que también generó un etos espiritual, una manera de ver el mundo y entender el destino humano más allá de la mera carne y mortalidad. Y así, al igual que el viento desértico puede moldear las arenas, las antiguas concepciones judías, cargadas de misterio y promesa, tallaron sus huellas indelebles en la cosmovisión cristiana. Desde esa fogata primigenia hasta las vastas congregaciones modernas, los ecos de estas primeras meditaciones sobre la muerte y lo que yace más allá continúan resonando, invitando a la reflexión, el temor reverente y la esperanza. Un recordatorio constante de que, quizá,
En ese otro lado de la realidad se encuentra el verdadero descubrimiento de lo que somos y lo que seremos. En el vasto lienzo de los relatos bíblicos, a menudo encontramos historias que se deslizan entre las sombras de lo conocido y lo desconocido, cautivándonos con sus interpretaciones y sus enigmas insondables. La parábola del siervo incrédulo, presente en Mateo 5:26, es uno de esos relatos que parece estar suspendido entre dos mundos, como un puente profundamente misterioso entre la vida terrenal y lo que podría ser el más allá. Imagina por un momento un tribunal antiguo, un espacio donde la justicia debía operar como un alfarero, moldeando vidas y destinos con sus veredictos. El juez, con autoridad imponente, se erige como una figura firme en aquel tribunal de tiempo desconocido. Sus ojos parecen leer no solo los gestos del cuerpo, sino también aquellos de la misma alma judicializada. En ese escenario nebuloso, un siervo comparece, cargando con las deudas de su vida, pesadas y opacas como el plomo. El silencio es denso como una bruma que envuelve la escena, y en ese momento de total expectación, el juez pronuncia su sentencia. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Muchos eruditos y fieles han debatido el significado oculto de esta parábola. ¿Podría ser esta sentencia una alusión a un proceso de purificación post-mortem, a menudo interpretado como una referencia al purgatorio? Ese lugar a medio camino entre cielos gloriosos e infernales profundidades que mantiene el alma en un estado temporal de penitencia y purificación. El concepto del purgatorio, envuelto en siglos de tradición y misticismo, añade un velo de misterio sobre las palabras de Jesús, sugiriendo que el alma debe liberar su carga antes de alcanzar la luz absoluta. ¿Acaso este siervo no es más que una representación alegórica de cada uno de nosotros, peregrinos en un viaje cósmico hacia el encuentro definitivo con lo divino? Podríamos entonces imaginar que este relato encierra un llamado enigmático a la introspección, un recordatorio velado de que nuestras acciones y omisiones modelan no solo nuestro destino inmediato, sino también el destino del día. ¿Alma en el más allá? Sin embargo, el principal misterio que subyace en esta parábola radica en su abierta invitación al autoexamen. Se nos deja con preguntas que resuenan en nuestra conciencia como ecos en un antiguo santuario. ¿Estamos verdaderamente preparados para enfrentar ese tribunal ineludible y las deudas que hemos acumulado? ¿Será posible que, en lo profundo de nuestro ser, guardemos la llave para saldar nuestras obligaciones antes de que el reloj de la eternidad se detenga por completo? Estos enigmas, suspendidos en el aire, invitan a la audiencia a una reflexión trascendental mientras exploran el sentido último del relato del siervo incrédulo. Imagina, por un momento, el susurro de las hojas mientras caminas por un antiguo cementerio al amanecer. La niebla se despliega como un manto sobre las lápidas, cada una contando historias silenciadas, cada una un eco de vidas que una vez ardieron tan brillante. En este escenario enigmático, la pregunta resuena: ¿qué sucede con las almas que han dejado la morada terrenal? ¿Pueden las súplicas de los vivos realmente alcanzar más allá del velo de lo conocido, tocando y transformando las existencias del más allá? El concepto de rezar por los difuntos ha sido, desde tiempos inmemoriales, un pilar en muchas tradiciones religiosas, una práctica envolvente colmada de esperanza y misterio. Aunque el Nuevo Testamento no aborda explícitamente la práctica de orar por los muertos, hay resonancias espirituales, indicios susurrantes en las enseñanzas de Jesús que parecen abrir portales a esta tradición. Uno podría imaginar a Jesús, conocido por su compasión inalcanzable y su capacidad de desafiar lo mundano, sugiriendo en sus palabras y actos que el amor trasciende la misma muerte. Toma, por ejemplo, la parábola del rico Epulón y Lázaro, un relato que insta a contemplar la existencia continua de las almas y las repercusiones eternas de nuestras acciones. Aunque no menciona oraciones por los muertos directamente, sugiere que el vínculo entre vivos y muertos tiene un peso real en el trasfondo divino. Pero es posible que este hilo de conexión pueda ser tejido más allá de las meras acciones, atravesando las barreras entre nuestro mundo y el más allá a través de la oración. Desde una perspectiva teológica, se nos invita a reflexionar sobre la intercesión continua de las almas en ambos planos, un concepto ligado estrechamente a la doctrina de la comunión de los santos. Aquí reside un misterio cautivador. ¿Podrían nuestras oraciones ser una energía que fluye en el universo espiritual, una energía que embellece las almas a medida que buscan la luz eterna? Esta idea nos lleva a la reflexión sobre la naturaleza del amor en la enseñanza de Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, dijo en un sermón que todavía resuena a través de los tiempos. En este llamado al amor incondicional, encontramos la justificación implícita para las oraciones por quienes ya no están físicamente presentes. Existe la posibilidad milagrosa de que este amor al que somos llamados trascienda las fronteras de la muerte,
envolviendo las almas en fiebre de redención y paz. Nos impulsa a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestros vínculos con aquellos que nos han precedido, y nos desafía a considerar cómo nuestras acciones en este mundo pueden impactar en el universo más allá del velo. Un universo que sigue oculto entre las sombras y lo luminoso del reino divino. Imagina un lugar envuelto en un aura de misterio, un espacio intermedio que no es el cielo ni el infierno. Este es el purgatorio, una creación que en sí misma encierra un profundo enigma teológico, el equilibrio perfecto entre la misericordia y la justicia divinas. Si bien el concepto de un punto intermedio puede parecer extraño a primera vista, quizás incluso fantástico o irreal, en realidad es un reflejo complejísimo de la naturaleza de Dios, tal y como nos la describe Cristo en sus enseñanzas. La palabra purgatorio no aparece en las Escrituras, aunque sus raíces bíblicas están enterradas en pasajes clave que hablan de purificación y redención. Cristo, con su infinita sabiduría y amor, habla de un camino estrecho y arduo, uno que requiere paciencia, fortaleza y sobre todo, fe. En Mateo 5:26, Jesús menciona que nadie saldrá del lugar de prisión hasta que haya pagado el último centavo. Esta metáfora no es otra cosa que una expresión del anhelo divino de justicia, pero a la vez envuelta en la promesa de misericordia, ya que se contempla la posibilidad de salir de una eventual redención. El purgatorio entonces puede percibirse como una manifestación tangible de estos atributos. La justicia divina asegura que ninguna mancha quede sin ser expiada, ninguna deuda sin ser saldada. Sin embargo, la misericordia es igualmente prolífica, porque a diferencia del infierno, el purgatorio es temporal, un signo de la esperanza eterna que Dios pone en cada alma. ¿Y no es justamente esta dualidad la que Cristo predicó con un amor abrumador? Su ministerio resonó incansablemente con el llamado a la penitencia y el perdón, combinando estos dos atributos en un mensaje de salvación. El purgatorio, en esencia, es la quinta esencia de esta intersección. Cada alma que lo atraviesa siente el peso de sus lecciones, pero también la promesa de alivio, en las dulces palabras del sacrificio de Cristo que resuenan eternamente en sus corazones. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Un hecho verdaderamente misterioso y a la vez reconfortante. En la estructura de la justicia y la misericordia divinas, se nos invita no solo a esperar el juicio, sino a anticipar, con humildad y fe, una renovación que es tanto un deber como un regalo. Imagina un anciano, escriba en los oscuros pasillos de una iglesia milenaria, con la luz de las velas proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. La atmósfera está cargada de una expectativa casi palpable, como si las mismas piedras aguardaran para desvelar secretos celestiales. Este es el mundo que nos conecta con las cartas de Pablo, particularmente con esa misteriosa declaración que encontramos en 1 Corintios 3:15, un verso que ha encendido debates teológicos durante siglos y que, como un hilo de Ariadna, nos guía a través del laberinto teológico del purgatorio. En este pasaje, Pablo dibuja una imagen que es a la vez clara y enigmática. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida. No obstante, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La dualidad planteada aquí, salvación a través del fuego, ha sido interpretada por algunos como una referencia impresionante al proceso misterioso que llamamos purgatorio. Pero, ¿qué implica realmente este fuego purificador? ¿Es simplemente una metáfora poética o es un misterioso código oculto para una realidad espiritual más profunda, una limpieza del alma antes de encontrarse cara a cara con el Creador? La noción de que nuestras obras, y por extensión, nuestras almas, puedan pasar a través de un fuego que purifica, añade un matiz de esperanza y temor reverencial al concepto de justicia divina. Imagina este fuego no como una llama cruel, sino como una luz dorada, un horno celestial donde las impurezas se queman, dejando solo lo puro y verdadero. Las palabras de Pablo, al ser recitadas en los consejos ecuménicos medievales, resonaban como el toque de una campana lejana, llevándonos a cuestionar nuestro entendimiento del juicio y la salvación. Fascinante es la manera en que generaciones de teólogos han intentado descifrar este enigma. Esta interpretación ha dado forma a doctrinas que luego se consolidarían formalmente en pensamientos teológicos, pero nunca dejarían de ser, en esencia, un misterio, un recordatorio de que la divina justicia es siempre más compleja de lo que nuestra limitada comprensión puede abarcar. Así, cada vez que leemos las palabras de Pablo, no solo seguimos el pensamiento de un apóstol, sino que nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento, desentrañando capas de significado, enfrentándonos a la incógnita del fuego purificador y preguntándonos, ¿estamos preparados para pasar por este fuego? Imaginemos un atardecer en la antigua Jerusalén, con sandalias desgastadas y una túnica simple,
está allí Jesús, ofreciendo palabras que no solo consuelan, sino que también envuelven a sus oyentes en un marco casi enigmático sobre el futuro del mundo, marcando cada respiración. Con una expectativa casi eléctrica, en su serie de discursos sobre el fin de los tiempos, Jesús habla de cielos que se abrirán, de ángeles que tocarán trompetas y de una separación final entre los justos y los inicuos. Sin embargo, lo que resulta aún más intrigante es cómo estas promesas apocalípticas han sido interpretadas y reimaginadas a lo largo de los siglos, especialmente en relación con el místico concepto del purgatorio. Cuando menciona que habrá llanto y crujir de dientes para aquellos que no estén preparados, quienes anhelan comprender se preguntan, ¿es este un crudo resumen del infierno, o quizás un guiño a otra etapa de purificación? ¿Tal vez el purgatorio? Los primeros teólogos comenzaron a entrelazar estas nociones en sus enseñanzas, soplando vida en una narrativa donde el alma tendría que pasar a través de una especie de fuego purificador antes de encontrarse con su creador. El purgatorio a lo largo del tiempo ha sido descrito casi como un mito tangible, un reino intermedio donde los fieles deben lavar los vestigios del pecado antes de poder entrar plenamente en la gracia celestial. La fascinante idea del purgatorio se ve resaltada por las historias que emergen de visiones y sueños a lo largo de la historia. Vidas piadosas que eran guiadas a menudo por la esperanza renovada de que el amor de Dios podría ofrecer un camino de purificación, incluso en la eternidad. Un biosisto. La mística Santa Catalina de Siena, por ejemplo, describió un purgatorio como una especie de quemador de imperfecciones, donde las almas enfrentan sus fallas en una intimidad sublime con el divino. Entonces, cuando los discursos apocalípticos de Jesús encuentran la mirada crítica de aquellos que buscan sentido en el caos del mundo moderno, emerge una historia mucho más rica. Así, cada línea de las enseñanzas de Jesús resplandece no solo con advertencias, sino también con un intrigante vislumbre de la esperanza eterna, envolviendo a la audiencia en un entramado de misterio y expectativa sobre lo que, realmente, nos espera al cierre de los tiempos. Imagina un lugar envuelto en una nébula mística, una región que solo puede describirse como el reino de las sombras, donde las almas esperan en un estado de purificación antes de su ascenso. No es el cielo ni el infierno, sino una tierra intermedia que desafía la comprensión total, el purgatorio. El concepto puede parecernos intrigante, incluso extraño, pero este fascinante aspecto de la doctrina católica no surgió de la noche a la mañana. Embárcate conmigo en este viaje para descubrir cómo esta enseñanza se desarrolló a lo largo de los siglos, moldeada por los relatos de los padres de la Iglesia y los decretos de varios concilios. La historia del purgatorio tiene sus raíces establecidas en el pensamiento teológico del siglo IV, pero sus trazos ya aparecen veladamente en las antiguas discusiones cristianas. San Agustín, en particular en sus densos textos, reflexionó sobre las oraciones por los difuntos, sugiriendo que estas prácticas quizás sostenían un propósito real y beneficioso más allá del consuelo terrenal que proporcionaban a los vivos. A medida que cabalgamos más profundamente en el río del tiempo, el enigma del purgatorio se entrelazó con las mentes inquisitivas reunidas en los concilios eclesiásticos. El fuego simbólico del purgatorio quedó prefigurado en sus deliberaciones, descrito no como un tormento, sino más bien como una necesaria transformación, un crisol de penitencia en donde las impurezas del alma eran purgadas, permitiendo que se elevase finalmente, perfeccionada, hacia el Creador. Comparado a menudo con el oro que debe pasar por el fuego para revelarse en toda su pureza, el purgatorio simboliza una esperanza, una segunda oportunidad, un lugar que invita a la redención sometido a la búsqueda continua de un vicio, la verdad divina. Estos deliberados silencios y escasas descripciones concienzudamente preservados nos llevan a preguntarnos sobre lo que verdaderamente acontece en aquel plano etéreo del purgatorio, un escenario intrigante y complejo que es tan sobre purificación como sobre el amor infinito de Dios. Cuando las sombras del siglo XVI comenzaron a desvanecerse, un nuevo amanecer trajo consigo un cambio sísmico en el paisaje religioso europeo, la Reforma Protestante. Entre las cuestiones más intrigantes y discutidas que emergieron de ese tumultuoso período, estaba la noción del purgatorio, un misterioso reino intermedio, donde las almas imperfectas se creía que eran purificadas antes de entrar al paraíso. Los reformadores protestantes, liderados por figuras intrépidas como Martín Lutero y Juan Calvino, se posicionaron en contra de esta enseñanza con una furia tan ardiente como el fuego que creían purificaba esas almas. Esta percepción, más que una simple discrepancia doctrinal, se convirtió en un símbolo del desacuerdo más profundo que los reformadores tenían con lo que percibían como prácticas corruptas y no escriturales en la Iglesia de la Iglesia. Punto. Imaginemos a Lutero,
en una noche fría de invierno estudiando a la luz de una vela parpadeante, mientras sus pensamientos se entrelazan con sus oraciones. Reflexiona sobre las cartas de San Pablo y los Evangelios, buscando desesperadamente algún vestigio del purgatorio, pero solo encontrando silencio. En ese silencio percibe un llamado místico, una verdad oculta tras un velo intrincado, esperando ser revelada como una antigua runa perdida en el tiempo. La chispa de su justa indignación había sido encendida, y así comenzaría uno de los grandes debates teológicos de la historia. Pero este desafío no solo prendió fuego a los corazones de los reformadores, también se desbordó hacia la mentalidad colectiva, provocando preguntas que resonarían a lo largo de los siglos. Cómo este debate acerca del purgatorio aún persiste en la actualidad, es un testimonio de su complejidad y su profundo impacto en el pensamiento cristiano. En iglesias, tanto tradicionales como modernas, esta controversia sigue susurrando a través de los bancos, generando discusiones apasionadas y debates acalorados. Algunos fieles continúan defendiendo la tradición del purgatorio como un pilar de esperanza y misericordia divina. Otros lo ven como un obstáculo al entendimiento de la gracia y salvación. Al explorar los ecos de aquellos días de reforma, uno se pregunta si realmente se trataba de una simple cuestión de interpretación teológica, o si había enigmas más profundos ocultos entre las palabras y las creencias que demandaban ser desentrañados. Sea cual sea el caso, la controversia del purgatorio sigue invitando a una exploración más intensa, un desafío tanto para el intelecto como para el espíritu. Suscríbete para más contenido.